Trastornos de la función renal. Insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, o también denominada lesión renal aguda, representa un deterioro rápido en la función renal, suficiente como para aumentar las concentraciones sanguíneas de desechos nitrogenados y deteriorar el balance de líquidos y electrolitos. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal aguda es potencialmente reversible si los factores precipitantes se corrigen o eliminan antes de que haya ocurrido lesión renal permanente. La insuficiencia renal aguda es una amenaza frecuente para las personas graves en la unidad de cuidados intensivos, con una tasa de mortalidad que va desde el 40% hasta el 90%. Aunque los métodos de tratamiento como la diálisis y los tratamientos de reemplazo renal son efectivas en la corrección de los trastornos potencialmente mortales de líquidos y electrolitos, la tasa de mortalidad por insuficiencia renal aguda no ha mejorado de manera sustancial en las últimas décadas. Es probable que esto se deba a la insuficiencia renal aguda, que se observa más a menudo que antes en los adultos mayores y porque con frecuencia está superpuesta sobre otros padecimientos potencialmente mortales como traumatismos, shock, septicemia y enfermedades concurrentes como enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria. El indicador más frecuente de insuficiencia renal aguda es la uremia, una acumulación en sangre de desechos nitrogenados como es el nitrógeno ureico, ácido úrico y creatinina, y una disminución en la velocidad de filtrado glomerular. La insuficiencia renal aguda es causada por varios tipos de padecimientos que incluyen la disminución en el flujo sanguíneo sin lesión isquémica, tóxica o con obstrucción tubular, y obstrucción del flujo de salida de las vías urinarias. Las causas de la insuficiencia renal aguda con frecuencia se clasifican en prerrenal, intrarrenal y posrenal. De manera colectiva, las causas prerrenales y las intrarrenales provocan el 80 al 95% de los casos de insuficiencia renal aguda. Insuficiencia prerrenal es la forma más frecuente de insuficiencia renal aguda. Se caracteriza por una disminución importante en el flujo sanguíneo renal. Es reversible si la causa de la disminución del flujo sanguíneo renal se identifica y corrige antes de que ocurra daño renal. Las causas de la insuficiencia prerrenal incluyen la reducción profunda del volumen vascular, como es en la hemorragia y en la pérdida de líquido extracelular, perfusión deteriorada debido a la insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, y disminución del llenado vascular debido a un aumento en la capacidad vascular, como por ejemplo en la anafilaxia y septicemia. Los adultos mayores presentan riesgo particular debido a su predisposición a hipovolemia y su elevada prevalencia de trastornos vasculares renales. Algunos mediadores vasoactivos, fármacos y agentes diagnósticos estimulan una vasoconstricción intrarrenal intensa e inducen hipoperfusión glomerular e insuficiencia prerrenal. Entre los ejemplos se incluyen endotoxinas, agentes de radiocontraste como los que se utilizan para el cateterismo cardíaco, la ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor, y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Muchos de estos fármacos causan también necrosis tubular aguda. Además, varias clases de fármacos de empleo frecuente en ocasiones deterioran los mecanismos de adaptación renal y convierten una hipoperfusión renal compensada en una insuficiencia prerrenal. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina reducen los efectos de la renina sobre el flujo sanguíneo renal. Cuando se combinan con diuréticos, en ocasiones causan insuficiencia prerrenal en personas con disminución del flujo sanguíneo debido a nefropatía de grandes vasos o de pequeños vasos. Las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador sobre los vasos renales. Los antiinflamatorios no esteroideos reducen el flujo sanguíneo renal a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. En algunas personas con disminución de la perfusión renal, los antiinflamatorios llegan a precipitar insuficiencia prerrenal.
Por lo general, los riñones reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco. Se requiere de este gran suministro de sangre para que los glomérulos eliminen los desechos metabólicos y regulen los líquidos y electrolitos corporales. Por fortuna, los riñones normales toleran reducciones del flujo sanguíneo relativamente grandes antes de que ocurra daño renal. Conforme se reduce el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración glomerular, se reduce la cantidad de sodio y otras sustancias que se filtran a través de los glomérulos y también la necesidad de mecanismos dependientes de energía para reabsorber otras sustancias. Conforme la filtración glomerular y la diuresis se acercan a cero, el consumo de oxígeno de los riñones se aproxima a lo que se requiere para mantener vivas a las células tubulares. Cuando el flujo sanguíneo disminuye por debajo de este nivel, el cual está cerca al 20 al 25% de lo normal, ocurren cambios isquémicos. Debido a su elevada tasa metabólica, las células epiteliales tubulares son muy vulnerables a la lesión isquémica. Si no se da un tratamiento adecuado, la hipoperfusión renal prolongada conduce a la necrosis tubular isquémica con importante morbilidad y mortalidad. La insuficiencia prerrenal se manifiesta por una disminución aguda en la diuresis y una elevación desproporcionada de nitrógeno ureico en sangre en relación con las concentraciones de creatinina sérica. El riñón normalmente responde a una disminución en el filtrado glomerular con una disminución de la diuresis. De ahí que un signo temprano de insuficiencia renal es la disminución aguda de la diuresis. Una excreción de sodio fraccionada bajo, menor al 1%, indica que la oliguria se debe a disminución de la perfusión renal y que las nefronas responden en forma adecuada al disminuir la excreción de sodio filtrado en un intento por conservar el volumen vascular. Las concentraciones de nitrógeno ureico dependen también del filtrado glomerular. Un filtrado glomerular bajo permite más tiempo para las partículas pequeñas como la urea de reabsorberse hacia la sangre. La creatinina, la cual es de mayor tamaño y no difundible, permanece en el líquido tubular y la cantidad total de creatinina filtrada, aunque sea pequeña, se excreta en orina. Como consecuencia, existe también una elevación desproporcionada en la proporción de nitrógeno ureico y creatinina sérica, desde un valor normal 10:1 a una proporción mayor que va del 15:1 al 20:1. Insuficiencia postrenal. La insuficiencia postrenal es el resultado de la obstrucción del flujo de salida de la orina proveniente de los riñones. Es posible que la obstrucción ocurra en los uréteres, es decir, por cálculos o estenosis, o en la vejiga, por tumores o vejiga neurogénica, o uretra, por hiperplasia prostática. Debido al aumento de orina que no se excreta por la obstrucción, ocurre presión retrógrada a lo largo de los túbulos y nefronas, lo cual al final daña las nefronas. La hiperplasia prostática es el problema subyacente más frecuente. Debido a que ambos uréteres deben estar ocluidos para producir insuficiencia renal, la obstrucción de la vejiga rara vez causa insuficiencia renal aguda, a menos que uno de los riñones ya esté dañado o la persona tenga solo un riñón. El tratamiento de la insuficiencia postrenal aguda consiste en tratar la causa subyacente de obstrucción de manera que se restablezca el flujo de orina antes de que ocurra un daño permanente en las nefronas.